Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Cuando la fe es puesta a prueba. No pocas veces me ha pasado en mi vida y sobre todo la vida de muchas de las personas que me rodean, especialmente por lo que pertenezco a comunidad de oración. Y claro, a estas comunidades llegan personas con pruebas de todo tipo de circunstancias. Sin embargo, en alguna oportunidad de mi vida le decía yo al Señor, pero ¿por qué sufro tanto? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué esta dificultad, Señor? Y un día abrí la palabra de Dios y se me quedó grabado este versículo que salió. Es más, dos versículos te voy a leer. Jeremías capítulo 12, versos 5 al 6. Ponle mucha atención porque de hecho la palabra comienza con un título en mi Biblia que dice Respuesta de Dios. Claro, yo no recomiendo generalmente que se abra la palabra al azar, a menos que sea una persona que haya hecho un proceso de pedir Espíritu Santo, de tener un buen discernimiento de la palabra de Dios y todo lo que pues hablo precisamente en el libro Biblia Fácil, de cómo a veces discernir esas palabras que nos llegan así como sorpresivamente, y en el libro de cómo discernir la voluntad de Dios. Ese día estaba orando y claro, le preguntaba yo al Señor por qué sufría, por qué tenía tanta dificultad. Abro la palabra y me sale este versículo, Jeremías capítulo 12, verso 5 en adelante. Y ahí decía claramente, respuesta de Dios. Wow, me sorprendí y empecé a leer con mucha emoción, con mucho afán a ver qué era lo que Dios me iba a responder. Y mira la palabra tan impresionante que dice. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir contra gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y a gritos te insultan a tus espaldas. No confíes en ellos, ni aunque te hablen con buenas palabras. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, cuando yo me estoy quejando en mi oración y le estoy pidiendo al Señor respuestas y por qué, hablo la palabra de Dios y me sale esto y me contesta, Juan, si tanto te cansas con esto que te está pasando, que es de este mundo, que es pasajero, que es con las cosas materiales, con las cosas del mundo, con las cosas que se acaban, ¿cómo podrás competir realmente contra cosas más difíciles? ¿Qué pasará cuando en realidad seas probado más profundamente en tu vida? O incluso cuando tengas que vivir cosas espirituales aún más dramáticas en tu vida. Wow, me quedé de una sola pieza, me quedé callado, porque la verdad es que el ser humano está sometido a pruebas de todo tipo, de cualquier circunstancia, y a veces nos quejamos con cosas pequeñas. A veces tenemos la tendencia de quejarnos porque el último automóvil que íbamos a comprar entonces queríamos que saliera de color verde y nos lo entregaron de color azul y cosas de esa naturaleza. A veces nos quejamos por cosas muy insignificantes. He tenido la oportunidad de poder dar consejería en mi comunidad y en algunos lugares y la verdad es que escucho unas historias que uno dice, wow, ¿cómo ha podido esta persona vivir con semejante drama, con semejante dolor? Y uno que a veces se queja por absolutamente nada, por nimiedades. Pues bien, vamos a leer un texto bíblico que estoy seguro que nos va a animar muchísimo. Está en la carta a Santiago en el capítulo 1, verso 2 al 8. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación alguna y sin reproche. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que un viento lleva de un lado para otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra y no es constante en su conducta. Pues bien, fijémonos cómo esta palabra nos anima precisamente en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en los tiempos en los que nuestra fe precisamente es puesta a prueba. Hemos sido personas de oración, hemos sido personas de grupos de oración, hemos sido tal vez personas de rosario, hemos sido personas
que nos declaramos católicos o cristianos y que estamos consagrados al Señor y que decimos que conocemos la palabra de Dios, pero cuando llegan las dificultades de la vida, cuando enfrentamos de verdad circunstancias difíciles, ahí es cuando nuestra fe precisamente es puesta a prueba. Y esa es la respuesta que precisamente en su momento me dio el Señor. ¿Qué harás si te toca competir entonces contra cosas más duras? Te quejas por esto tan pequeño y tan insignificante. Y mira lo que dice Santiago. Ustedes deben tenerse por muy dichoso cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Como quien dice, el enfrentar pruebas o que nuestra fe sea aprobada es una fortuna para nosotros porque eso nos va a ayudar a soportar con fortaleza las tribulaciones y nos va a enseñar muchas cosas en la vida. Lo que pasa es que, claro, mientras estamos en el momento de la dificultad, auxilio, Señor, por favor, ayúdame, sáname. Bueno, todo lo que le pedimos al Señor. Pero es una bendición verse finalmente sometido a pruebas porque eso nos hace crecer en el Espíritu, nos hace tener la oportunidad de aferrarnos más al Señor, de abandonarnos un poco más en su palabra, en su vida, en su corazón, tener más fe y más confianza en Él. Mientras nos está sacudiendo el viento, pues por supuesto que nos sentimos como desagradados y esto cómo será, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero qué es lo que está pasando? Señor, ayúdame, auxíliame. Pero eso va a ir haciendo crecer precisamente nuestra fe. Y dice aquí, sin que les falte nada, precisamente para que lo lleve a la madurez perfecta. Como quien dice, una persona definitivamente no puede tener la madurez perfecta si no pasa por pruebas y tribulaciones. Recordemos esa historia que han contado muchísimas veces, no recuerdo cuál será el autor, me gustaría conocerlo, tenerlo, si lo saben, pero es la historia de aquella persona que narra que en Japón se come el sushi más fresco, con el pescado más fresco y más rico. Dicen que es el sushi más rico porque el pescado es el pescado más fresco. Y resulta que pues ellos no tenían pescado cerca allí a las orillas del mar donde están. Entonces tenían que llevar los barcos muy lejos para pescar y traer los pescados y los echaban en unos contenedores. Primero los echaban en hielo y cuando llegaban hacían el sushi, pero no sabía tan rico como cuando el pescado estaba recién pescado y recién fresco. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llevaron otra vez el barco a pescar y entonces ahí los empacaron en unos contenedores plásticos con la misma agua del mar y venían entonces el pescado nadando allí entre los contenedores plásticos y cuando llegaban preparaban el sushi, pero todavía no podían saber igual a como lo preparaban cuando lo preparaban con el pescado fresco. ¿Qué hicieron entonces? Pues volvieron otra vez con los mismos contenedores de plástico, pero metieron allá dentro de los contenedores un pequeño tiburón que estaba todo el tiempo persiguiendo los pescados. Y claro, los pescados tenían que moverse para un lado y para el otro para que no se los tragara el tiburón y estaban muertos pues de la angustia y del pánico tratando de defender y de salvar su vida. Y cuando llegaron finalmente al puerto a preparar el sushi con estos pescados, pues el sushi supo delicioso. La moraleja de esta historia, que creo que la gran mayoría de personas la conocen, es que definitivamente la vida nos entrena con pruebas y nos hace estar más frescos y nos hace estar más alerta y nos hace madurar más y le da mejor sabor a la vida. Cuando la vida nos presenta acciones, problemas, circunstancias, desafíos, retos, pues es una bendición de Dios porque entonces crecemos, aprendemos a resolver problemas, nos volvemos más sencillos, más humildes, más pequeños en todo lo que a veces creemos que somos superiores y bueno, nos ayuda a soportar y sobre todo abandonarnos más en el Señor. Aprender que la vida trae sufrimientos, pero que el Señor no nos abandona en medio de esos sufrimientos. Por eso, no te quejes tanto o no nos quejemos tanto cuando enfrentemos pruebas de todo tipo. Claro, hay unas circunstancias difíciles. Algunos podrán decirme, hermano, claro, a usted le queda muy fácil hablar cuando no ha sufrido lo que yo he sufrido. Es que si usted viera, es que a mí me deberían decir Santa Jovita porque yo he sufrido muchísimo en la vida. Pues no vayas a creer, la verdad es que yo he tenido muchísimos sufrimientos en mi vida. Algún día compartiré mi historia completa en la que el Señor me ha rescatado de todas las circunstancias difíciles. Por supuesto, he publicado ya varios libros, entre ellos el de la fe, donde cuento algunos de los testimonios de mi vida. Pero he tenido, la verdad, muchos sufrimientos que me han hecho entender que tenemos que estar abandonados en las manos de Dios y que en este mundo debemos tener las maletas listas para cuando sea, porque en cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. Miremos este texto que nos regala el Señor precisamente en su palabra
en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 1 al 3. Miremos este texto tan interesante. Dice así: por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Es decir, la vida continúa, dejemos de enredarnos en cosas inocuas en la vida, cosas que no les sirven, cosas que no nos edifican, y corramos hacia adelante. Pero mira lo que sigue el verso 2, que me parece interesantísimo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Es decir, cuando estamos en el tiempo de la tribulación, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestra mirada en el Señor. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, Señor, aquí estamos. Claro, hay momentos en que ni siquiera nos da ganas de orar, cuando estamos en medio de la circunstancia difícil, cuando tenemos un hijo en la clínica, cuando tenemos tal vez una ruina económica, cuando tenemos una enfermedad de cualquier naturaleza. Hay momentos donde nos sentimos cansados, decepcionados, desanimados, como quien dice: Señor, auxilio, pero no me salen ni siquiera palabras para orar. Sin embargo, aquí dice: no dejemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque de Él proviene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Casi que en esos momentos deberíamos decirle: Señor, perfecciona mi fe, perfecciona mi fe, quiero creer más. Como le dijo aquel hombre que se encontró con el Señor: yo creo, pero ayuda a mi poca fe. Es decir, es la persona que se siente necesitada de la fe que viene de lo alto, que viene de arriba, que solamente pudo tener nuestro Señor Jesucristo, porque fue el que soportó precisamente la muerte en cruz, como nos lo va a decir ahorita. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Mientras estés en el sufrimiento, de algún momento voy a ser feliz. En algún momento Dios me va a dar el premio. En algún momento este sufrimiento va a terminar. Esto va a acabar. He conocido un amigo del alma que hace muchos años lo balearon por robarlo y bueno, quedó cuadraplégico, quedó con una enfermedad muy complicada, con unos espasmos musculares impresionantes. El pobre hombre no puede evacuar, tienen que ayudarlo a evacuar con sonda. En fin, una gran cantidad de dramas tiene en su vida y así ya lleva aproximadamente 15 años sufriendo todos los días con infecciones. Y había días donde me llamaba y me decía: Juan, pídele al Señor que me lleve. Yo no aguanto este sufrimiento. Hay personas que sufren demasiado. Y sin embargo, estos 15 años que ha llevado, los ha llevado poniendo su mirada en Jesús. Y le ha tocado soportarlos con esperanza. Hay personas que no aguantan y se quitan la vida. Hay personas que no aguantan y hacen cualquier cantidad de locuras porque no aguantan el sufrimiento. Que el Señor nos libre de hacer locuras en medio de un sufrimiento, sino más bien poner nuestra mirada en Él, pedirle a Él que nos ayude a perfeccionar nuestra fe. Dice aquí: por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, por eso no se cansen ni se desanimen. Ciertamente hay muchos sufrimientos, hay injusticia social, a veces hay injusticias en los empleos donde estamos. Ahora tenemos que estar enfrentando esta enfermedad, el estarnos cuidando, tenemos que enfrentar problemas económicos, dificultades de todo tipo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar? ¿Nos vamos a quitar la vida? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es: Señor, aquí estoy, regálame más fe, porque en este momento mi fe está siendo puesta a prueba y necesito tu fortaleza, la unción de tu Santo Espíritu. Necesito tu gracia para poder atravesar este momento difícil. Tal vez te estés separando, tal vez tengas una dificultad de infidelidad en tu casa, tal vez tengas una división familiar de cualquier índole. Tal vez un jefe difícil, una persona difícil, tal vez estás sin empleo hace mucho tiempo, quizá estás atravesando una enfermedad prolongada que te ha dejado sin fuerzas. Mira, ninguno estamos exentos de enfrentar el sufrimiento. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, lo único que tenemos que hacer es contemplar el rostro de Jesús. Yo te invito a que tú tomes un crucifijo, allí donde está nuestro Señor Jesucristo. Él fue inocente, Él fue limpio de pecado. Él jamás pecó ni con el pensamiento siquiera hasta el último segundo de la muerte. No se quejó. Y Él,
Cuando mires su sufrimiento, cuando entiendas por qué murió por nosotros, cuando entiendas esa masacre que hicieron con él, ese dolor, esa injusticia, y contemples tu sufrimiento, entonces tu vida va a crecer, tu fortaleza espiritual y moral va a crecer, y entonces le vas a decir: aquí estoy, Señor, hágase tu perfecta voluntad. Y el Señor te va a enviar un auxilio divino. Recuerda que Él manda ángeles para que consuelen nuestro corazón. Por eso, cuando nuestra fe es puesta a prueba, el Señor nos dice: hijo, si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo será cuando compitas contra gente de a caballo? En terreno seguro te sientes firme, o en terreno firme te sientes seguro, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Qué harás cuando de verdad vengan problemas mayores que ya no tienen solución eterna? Pues todos los problemas que vivimos tienen solución en este mundo. Aún se solucionan incluso con la muerte final, porque es el triunfo para entrar en la eternidad. Pero cuando tu fe sea puesta a prueba, no dejes de poner tus ojos en el rostro de Jesús, en el Cristo donde dio la vida por nosotros. Yo te invito a que tú compartas este video con todos los que necesitan alentarse en el sufrimiento en medio de estas pruebas. También te invito a que te suscribas a mi canal. Si te suscribes, te comienzan a llegar las actualizaciones de los videos. También recuerda que puedes visitar mi página web www.juanalbertoecheverry.com, o incluso puedes también visitar todo mi material en www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.